Leyentes, ¿cómo están? Qué bueno verlos aquí en Lee, Imagina, Sueña. El día de hoy les voy a platicar lo que leí en mayo. Y como siempre, lecturas y autores distintos. Normalmente mayo para mí es un mes que es medio difícil de leer porque hay muchas festividades, el 10 de mayo, el Día del Maestro que se celebra aquí en México el 15 de mayo. Es mi cumpleaños y tuve ciertos eventos, entonces es difícil, pero leí muchos libros pequeños, pero cosas completamente distintas a lo que normalmente leo, y ahorita lo van a ver. Bueno, el primer libro que leí fue este que le traía ganas desde hace mucho tiempo, El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, Pérez Reverte es muy famoso y todo, pero yo solo he leído de él Revolución y fue un libro que no me gustó, entonces quise darme la oportunidad de otro libro con el autor y la verdad es que este me gustó mucho, pero aún así es un libro de 4 estrellas, ahorita van a saber por qué. Aquí en el Club Dumas es una especie de thriller, pero también te habla de libros. El personaje principal, que es Lucas Corso, es, digamos que un investigador, es un hombre que se dedica a conseguir libros de colección, pero esos libros antiquísimos de la Edad Media y demás para coleccionistas. Y le hablan para que compare una versión de un libro que habla sobre el diablo, que solo hay 3 libros impresos en todo el mundo, para ver si el libro que tiene la persona que lo contrató es auténtico, porque ha habido muchas copias a lo largo de la historia. Pero bueno, a lo largo de ese thriller que lo empiezan a perseguir, le empiezan a pasar cosas relacionadas con el libro. Pérez Reverte, híjole, nos asombra porque empieza también a hacer una comparación con los 3 mosqueteros, pero nos asombra por todo el conocimiento que tiene de Dumas. Por ejemplo, yo no sabía, los 3 mosqueteros realmente no existieron per se los 3 mosqueteros, pero están basados en personajes que sí existieron. D'Artagnan sí existió, alguien como D'Artagnan, pero que vivió mucho tiempo antes o mucho tiempo después, como Porthos. Entonces te empieza a hablar y te empieza a hablar de mucha información de Dumas y de libros relacionados con Dumas, de por qué escribía tanto, mucha información, y además mucha información del thriller que estamos viendo, que pues Lucas Corso tiene que, de Estados Unidos, de Nueva York, tiene que ir a Europa para autentificar a Alemania, a Francia. De repente hay una chica que lo empieza a seguir y que no sabe por qué lo sigue, y ella le dice que lo tiene que proteger, pero no sabemos de qué o quién la manda, nada. Entonces sí es un libro que la parte del thriller te mantiene pegada a la lectura, pero le di 4 estrellas porque me sentí sobrepasada por tanta información de Dumas. Es muchísima, es asombroso la cantidad que pone. Entonces para mí es un libro que a lo mejor en un futuro cambiará a 5 estrellas porque lo tengo que volver a leer. O sea, ya lo leí, ya sé de qué se trata, pero tengo que volverlo a leer para poder apreciar toda esa información que el autor nos puso aquí. ¿Ya lo leíste? ¿Piensas lo mismo que yo de toda esa información que puso aquí en el libro? Después leí un pequeño libro digital, por aquí les dejo la portada, de mi querido Federico Achat, que saben que me encanta, que se llama El Caso Cero. El Caso Cero, ¿por qué? Porque es de Lucas Bruso, que es un detective que acaba de aparecer en su novela del año pasado. Pero aquí es como una precuela, son los primeros casos. Es cuando Lucas Bruso es joven, está aprendiendo a ser detective. Es una pequeña historia. De hecho, el caso es un caso que no logra resolver. De hecho, hay una frase que dice que hay casos que te marcan, y este es el caso que marca a Lucas Bruso porque no lo pudo resolver. Se trata de una chica, Amanda, que fue golpeada, fue violada y asesinada. Y Lucas Bruso sabe muy bien quién fue. Es un chico, pero que es sobrino del presidente municipal o de alguien muy importante de ahí de la ciudad. Y que además tiene coartadas que él sabe que están arregladas, pero finalmente son coartadas. Y donde un detective ya con mucha experiencia, que ya se va a jubilar, le dice: es que yo sé que tú vas a ser buen detective, pero déjalo ir, hay casos que hay que dejar ir. Pero yo creo que vamos a estar viendo más sobre este caso a lo largo de la historia, porque además justo se acaba de publicar otra novela de este detective, entonces por eso lo tenía que leer. Para mí fue de 4 estrellas porque sí me hubiera gustado que se hubiera metido más al caso, a que nos diera más detalles,
pero entiendo que nada más fue como una introducción para que entendiéramos muchas cosas de la psicología de este personaje que va a ser su personaje principal a lo largo de muchas novelas. Mi tercera lectura fue La maletita azul de María de Lourdes Victoria, que híjole, aunque tiene un nombre muy tierno de La maletita azul, es una historia, imagínense, empieza en Barcelona en 1937, cuando está la plena guerra civil española. En Barcelona, los rojos, los republicanos como les decían, y los están bombardeando pues, los franquistas. Y entonces Cárdenas, que es presidente de México, en ese momento lanza una invitación para decir, pues manden a sus hijos a México en lo que termina la guerra. Estos rojos, este bando español, creían que ellos iban a ganar y que la guerra iba a terminar como en un año. De hecho, es un hecho de la vida real. Mandaron un barco en Le Mexique con 500 niños, desde chiquitos, desde 2 años, o sea, chiquitos, a México pues, para que estuvieran seguros. Imagínense lo que se estaba viviendo en España para que un padre decida mandar a un país que no conoce del otro lado del mundo a sus hijos pequeños. Y aquí está novelada entonces la historia de una familia que tiene 4 hijas, pero que el padre, híjole, tiene problemas con la esposa, se acaba de separar, la esposa se lleva a la chiquita, que es una bebita de menos de año y medio, y él se queda con su mamá a cargo de sus 3 hijas, que es una de 12, una de 10 y una de 8, si no me equivoco. Y finalmente no tiene nada de comer, él tenía una imprenta, el gobierno le quita su imprenta, entonces no tiene, pero nada que comer, y decide no muy convencido mandar a las niñas a México. Y es la historia de estas 3 niñas, desde la travesía del barco, cuando llegan a México, que llegan a Veracruz, y después cuando los llevan a Morelia, en un ex convento que habían arreglado y que habían dejado un edificio para niñas y otro para niños, pero que el problema que hubo en México es que Cárdenas fue muy criticado porque decían cómo ayuda a niños españoles cuando aquí en México hay niños muriéndose de hambre. Además, los españoles en México estaban divididos porque aquí había mucho español católico que apoyaba a Franco y que decían vamos a recibir a estos rojos anticatólicos. Y sí, los niños traían esas ideas contra la iglesia y socialistas porque pues, habían vivido en ese entorno. Pero entonces son 12 años de la vida de estas 3 niñas, todo lo que sufren y además todo lo que sufre su madre buscándolas, porque como la madre estaba separada del padre, el padre las manda, se desaparece y ella las deja de ver, entonces todo lo que pasa. Y en la vida real es muy triste porque la mayoría de esos niños jamás volvieron a ver a sus padres, porque murieron, porque además estemos conscientes que triunfó el franquismo en España, pero quedó una España muy dolida, muy golpeada, con mucha pobreza, con muchas limitaciones, y luego empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces la mayoría de esos niños no regresaron a España, no regresaron con su familia y son parte de la colonia española mexicana, que cuando yo era chica se oía mucho de esas historias, pero ya ahora las nuevas generaciones no. Entonces se agradece que María de Lourdes Victoria nos lo ponga en una novela para que no lo olvidemos. Esta historia que les digo es parte de la vida real. De hecho va a ser lectura de junio, entonces si se quieren unir manden un mensajito porque la vamos a leer en 2 semanas y va a estar en la última sesión con nosotros la autora para que le podamos preguntar lo que queramos. Después les dije que lecturas fuera de lo común. Leí con mi nieto este libro, Bobbycraft y el misterio del capital Onimus. ¿Sí? Es un libro que a mi nieto tiene 5 años, todavía no lo puede leer, ya aprendió a leer, pero todavía es mucho texto para él, pero tiene imágenes, le gustó la historia, pero además me encantó a mí esta historia y si tienen niños yo se los recomiendo. Tiene varios libros porque se manejan principios, pero dentro de la historia, valores, pero sin dar la lección de, a ver, tienes que ser así. No, en la historia se trata que Bobbycraft es un héroe de la ciudad de Helio, que es una ciudad que va volando por los planetas y que de repente los malos le ponen una trampa y llega la policía y cree que él es malo y lo meten a la cárcel y bueno, lo empiezan a defender y hay una serie de chicos lobos, porque ahí todos son lobos, que deciden investigar para ayudar a la defensa. Pero empieza mucho sobre el amor propio porque hay un chico dentro de este equipo que dice, no, pues tú sabes hacer esto, pero yo no sé hacer nada, o sea, ¿yo para qué les ayudo?
Y él dice, no, aquí todos valemos y lo que sabes nos va a ayudar. Habla mucho de la amistad, del trabajo por equipo, de aceptarse uno como es, pero dentro del cuento. Entonces, por eso me encantó. Yo se los recomiendo y les digo, ay, parece que por lo menos 3 o 4 libros de estos. Otra lectura fuera de lo común fue esta de la psicóloga Patricia Ramírez, que la encuentran en Instagram como Patri Ramírez, Cómo tener tiempo para todo. Tuve la oportunidad de entrevistarla, me encanta porque nos da consejos, porque sobre todo las mujeres queremos abarcar mucho y sobre todo cuando estamos en la etapa como en los 30, cuando niños chiquitos, trabajo, casa y queremos ser las mejores en todo y pues finalmente acabamos ahogadas de cosas que hacer, presionadas, estresadas. Y aquí te da consejos muy básicos que dices, sí, ¿por qué no se me ocurrió antes? De cómo hacer para poder tener tiempo para todo, ¿no? Lo primero es, ¿cuántas cosas hacemos en casa que son herencias familiares que a lo mejor no son necesarias hacerlas? O cuántas veces no delegamos porque decimos, no, es que si le encargo a alguien que haga esto, de aquí a que le enseño y todo lo va a hacer mal, mejor lo hago yo. Sí, por una vez lo haces tú más rápido, pero si esa persona aprende, tú ya no vas a tener que hacer eso y vas a tener tu tiempo para dedicar otras cosas. Como por ejemplo también que pongas qué es importante para ti y en base a eso vayas asignando prioridades de lo que tienes que hacer y que no caigas en lo que le llamo yo, y me dio mucha curiosidad porque también aquí aparece el complejo del hámster. El complejo del hámster es que estés trabajando todo el día, pero en cosas urgentes y que lo importante ya no te dé tiempo para hacerlo. Entonces yo se lo recomiendo mucho, se lee rapidísimo y trae muy, muy buenos consejos. Saga familiar, es otro libro que leí, entrevisté al autor, es Carlos Almada, que fue embajador de Japón y de otros países. Y es un libro que, híjole, es un libro, su estructura, como que está mezclado la novela con historia. Pero la historia te la da de tal manera, no como las clases de historia, como los libros clásicos de historia. Aquí se trata de la vida de los 3 hermanos Díaz Casarrubias, que su padre, imagínense, su padre entró con Iturbide, cuando Iturbide se nombró emperador y entró a la Ciudad de México, él fue el abanderado. Él era jalapeño y vivía en Jalapa, era poeta también, y se muere. Y su esposa Guadalupe, que era una mujer muy inteligente que había educado a sus hijos, les enseñó a leer, escribir sin que fueran a la escuela muy, muy pequeños. Viviendo en Jalapa se da cuenta de que en Jalapa pues no van a tener mucho futuro y decide venirse a la Ciudad de México ella sola. Pero estamos hablando de 1830 y tantos, donde es un viaje dificilísimo. Imagínense, yo cuando llegan a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, porque todavía era con caballos y todo, hacían 14 horas, un viaje que hoy se hace en 2 horas, sí, 14 horas. Y totalmente llega a la Ciudad de México y bueno, estos, sobre todo sus 3 hijos hombres, que son Francisco, Juan y José, es que aquí tengo el árbol genealógico. Francisco estudió ingeniería, pero también estudió astronomía y fue el primer mexicano en ir a Japón porque iba a haber un avistamiento de Venus y sin invitación ni nada llegó y en Japón lo ayudaron mucho. Tenía una técnica para avistar los planetas tan adelantada que la traducen y la imprimen en Japón y se usaba en todo el mundo. José era poeta, estudiaba medicina. Y cuando es todo lo del plan de Tacubaya, es de los mártires porque era doctor, pero el presidente que estaba en el momento dice pues que maten a todos y a mí no me importa quiénes son. Y aún a los doctores los mataron, entonces se convirtió en un mártir. Y el último hermano, el más chico, se dedicó mucho a la educación. Pero los 3 tuvieron mucho que ver con la educación, los 3 muy ligados a Juárez. Y bueno, toda su vida, pero ahí te vas enterando de cosas de México. Por ejemplo, yo no sabía que en 1930 y tantos, en la Ciudad de México, solamente la parte del centro, lo más cercano, eran construcciones de ladrillo, o sea, casas como las que conocemos. Todo lo demás era casucha alrededor. De cada 10 mexicanos,
8 no sabían leer ni escribir. Entonces los que iban a la escuela eran muy, pero muy, muy pocos. Cuando se declara la independencia de Estados Unidos y a los pocos años la de México, su economía estaba a la par, pero la de Estados Unidos va creciendo un 1 o 2% anual y la de México va decreciendo un 1% anual, porque pues nunca terminamos esa guerra de independencia. Fue la época de Santana, de los conservadores, de los liberales, de Maximiliano, de los norteamericanos. Entonces te habla de muchas cosas que te sorprende del día con día y que normalmente los libros de historia no la tienen. En mi Instagram hay una entrevista que le hice al autor, se la recomiendo mucho para que vean un poco con más detalle de qué trata el libro y se animen a leerlo. Yo se lo recomiendo mucho. Y ahora sí, regresando a lo que me gusta, un poco de fantasía, leí por primera vez a Abercrombie con Medio Rey. Sí, Medio Rey, que es un libro juvenil, que dicen que es de los pocos libros juveniles que él tiene, y es una saga juvenil. Yo solamente leí el primero, que es Medio Rey, donde te habla de un mundo donde el rey es asesinado junto con su hijo, que era el heredero, y quien tiene que tomar el trono es Jarvis, el hijo más pequeño, pero es el hijo más pequeño que nunca pensó que iba a ser rey, porque él tuvo un problema con su mano y no tiene la mano, solo tiene el muñón y uno como algo que quedó como dedo. Por eso le dicen Medio Rey, porque él mismo tiene una autoestima muy baja, donde dice, pues yo no voy a ser un rey completo, yo soy un medio rey, con una madre muy dominante, donde él sabe de que, pues bueno, voy a ser rey, pero quien va a gobernar es mi mamá. Y un tío que pues siempre lo ha querido mucho, muy cercano a él. Y entonces el tío le dice, pues mi hija se iba a casar con tu hermano, entonces mi hija se va a casar contigo. Pero él hace una promesa de venganza por sus padres, por quien cree que los mató. Y cuando se va a la guerra, pues hay una traición y lo intentan matar. Y no muere, pero acaba en otros reinos, acaba siendo esclavo, acaba padeciendo muchísimo hasta que regresa a su reino. Para mí, sorprendentemente, tenía muchas ganas de leer a este autor, pero es un libro de 3 estrellas. Porque el personaje de Jarvis, yo siento que la primera mitad del libro está muy bien cimentado, con todas las debilidades, desconfianzas que debe tener. Imagínense alguien que tiene un problema en su mano, en ese mundo donde todos son espadas, donde él literalmente no se podía defender, por muy inteligente que fuera, pues no era el medio ideal para que tuviera un amor propio muy fuerte. Pero en la segunda mitad del libro tal parece que le borran la mente a esta Jarvis y le meten en la mente otro y se va desarrollando la historia. Entonces no me gustó cómo se desarrolló en la segunda mitad, porque no me lo creo que de repente del arte, que un día se despertara y fuera una persona segura de sí misma y todo lo contrario a lo que era en un inicio. Entonces por eso para mí es de 3 estrellas. Ya me dirán, ya mucha gente me ha dicho no, pero bueno, finalmente es mi percepción. Y en el club de lectura de todo lo que leemos y queremos leer, híjole, leí la guía del club de lectura para matar vampiros, ¿sí? Híjole, ¿qué libro? De hecho, ahí fue un libro de lectura para mayo, que como en México es el 10 de mayo de las madres, queríamos leer algo sobre madres, pero que fueran fuera de lo normal. Ahí nos encontramos a Patricia, una tocaya mía, que vive en una colonia en los suburbios de Estados Unidos. La clásica imagen de los 80 de la familia norteamericana feliz, ¿no? Que el padre va a trabajar, su esposo es un psiquiatra y se va todo el día, llega muy noche, va a trabajar. Tiene una niña adolescente y un niño de 8 años. Y ella ama de casa, porque casi todas las señoras que viven ahí en esa colonia son amas de casas perfectas. Y bueno, entre varias de ellas hacen un club de lectura y empiezan a leer libros, literatura de los que te encuentras en el súper, de asesinatos, pero muy divertidos, y ella se divertía con ellos. Y después de un tiempo que está en el club de lectura, un día que va llegando a su casa, su vecina, que es una señora de ya edad grande, para empezar, donde ellos vivían estaba rodeado de bosques. La encuentra como que comiéndose a unos animales
del bosque, pero así en vivo y a todo color. Y ella le dice, señora, que no sé qué, y en eso la señora se voltea y se le va encima y le empieza a morder el oído, y en eso llega un joven y la separa, y resulta que es el sobrino de esta señora, y le dice, es que mi tía tuvo un ataque, va al hospital la señora y se muere. Y el sobrino, después de un tiempo, dice, pues me gustó quedarme a vivir aquí y aquí me quedo. Y de entrada llega y le dice, oye, es que tengo un problema, no tengo identificación, ¿me puedes ayudar a abrir una cuenta en el banco? Es que tengo dinero, pero pues mi tía tenía estos ahorros y $80,000 en efectivo. En ese momento Patricia no lo entiende y dice, sí, te ayudo. Y lo va y lo presenta a su club de lectura. Pero después de un tiempo, ella tenía su suegra, vivía en su casa y estaba muy mal. Y la suegra, cuando ve a este hombre, dice, este hombre es el demonio. Este hombre es tal persona y de otro nombre. Y cuando mi papá, yo tengo una foto de él, y se pone muy mal la señora de la tercera edad. Para esto habría una señora, la señora Green, que cuidaba a la suegra. Y de repente un día que sale ella con su marido y que los niños no están en casa, llega un montón de ratas, empiezan a invadir la casa y muerden muy fuerte a la señora, que se acaba muriendo, que además acababa de encontrar la foto, y dejan muy mal a la señora Green. Entonces ya después de que pasa el entierro, Patricia decide ir a ver a la señora Green, que vivía en la parte de afuera, no vivía en esta colonia bonita, vivía en una colonia cerca del bosque donde vivían la gente de color, porque esta señora era de color, y desde que llega la empiezan a agredir, y entonces la señora Green le dice, es que aquí están pasando cosas raras, hay niños que están suicidando, que se van al bosque y que se quedan así como que no saben ni qué onda, como oídos, y después de un tiempo se suicidan, y pues un niño de 8 años que se suicide, otro niño, es muy, muy raro, algo está pasando aquí con nuestros niños. Y de ahí Patricia pues empieza a sospechar cosas y bueno, ya es toda la historia de la sospecha, nadie le cree y pasan ahí muchas cosas hasta que pues decide acabar con este mal que sí, bueno, no es un vampiro, aunque el libro dice vampiro, pero se trata de otra cosa, pero lean el libro, les va a gustar. Y lo que más me gustó de este libro es que además te muestra mucho el machismo de los 80s que existía en ese tipo de colonias. O sea, los esposos les decían, pues tú tienes que estar en la casa limpiando en lugar de andar leyendo esas cosas. O la clásica que se lo había creído y que aspiraba todos los días las cortinas, como el esposo de Patricia le dice, tú no tienes que andarte metiendo en esto, tienes que hacer, pero ni le pregunta. O sea, no, muestra mucho el machismo de la época. Entonces, recomendable. Y para terminar, leí este libro que me encantó, lo leí con mi nieto, Eloy Moreno, Invisible. ¿Se acuerdan de la novela de Invisible de Eloy Moreno, que es como para adolescentes, pero también para adultos, que habla del bullying? Pues esta es para niños más chiquitos. Es una historia como que es la misma historia, pero más corta, orientada a los chiquitos, sobre el chico de Invisible, sobre el bullying, qué es malo, qué es bueno. Y además me encanta porque trae preguntas de por qué está triste el niño, por qué crees que el niño ya no juega con los demás, por qué crees que los demás no lo defienden. Entonces, estos libros, y hay una colección de estos libros también, que yo les recomiendo para los niños, así como de la edad de mi nieto de 5 años. Está esto, Juntos y lo quiero todo. Y trae una guía didáctica y trae atrás preguntas para que le hagas al niño. Entonces, buenísimo, buenísimo para los chiquitos, súper recomendable. Y bueno, estas fueron mis lecturas de mayo. Ustedes díganme, ¿qué leyeron? Por ahí déjenme qué leyeron, qué me recomiendan leer de lo que leyeron, que digan, wow, estuvo buenísimo. Hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben, si les gustó, dedito arriba, si no les gustó, dedito abajo, pero me dejan dicho por qué les gustó o por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, pero denle clic a la campanita para que se enteren cuando yo suba nuevos videos. Y si les gusta este video, compártanlo con sus amigos que les gusta la lectura para que cada día seamos una comunidad más grande. Y ya saben que nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?